Estimado público presente, vamos a pasar a la segunda conferencia de este día a cargo del doctor Roberto Vidal, quien ya está con nosotros. Permítame presentarlo, doctor Vidal, antes de iniciar su disertación, por favor. El doctor Roberto Vidal es director de posgrado de la Facultad de Educación de su universidad, doctor en Ciencias de la Educación, área didáctica de la matemática y de las ciencias experimentales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Enseñanza de las Ciencias, mención didáctica de la matemática, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Educación Matemática, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y profesor de Matemática e Informática Educativa de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. El área de interés del doctor Vidal es didáctica de la matemática, historia, epistemología y filosofía de la matemática, geometría y su didáctica. Doctor Vidal, le damos la bienvenida a esta conferencia y al marco del evento que estamos desarrollando. Está usted en su casa. Adelante, doctor Vidal. Muchas gracias, Osvaldo, por esta presentación. ¿Se escucha bien? Sí. Perfectamente, perfectamente. Perfecto, genial. Bueno, sí quiero en primer lugar agradecer, ¿no es cierto?, a a la organización de este evento. Siempre es, ¿no es cierto?, muy grato poder contar, ¿no es cierto?, con espacios en los cuales podemos compartir este tipo de inquietudes, sobre todo en temas referidos a historia y epistemología de la matemática, filosofía de la matemática, porque específicamente hay muy pocos de estos espacios de encuentro referidos a este tema, ¿no? Y yo creo que este es un evento en que ya por segunda vez participo muy gratamente y por lo mismo estoy muy agradecido, ¿no es cierto?, del doctor Steven Rojas, que me hace la invitación, pero también de toda la organización. Así que mis agradecimientos en ese sentido. Bueno, como aparece ahí, ustedes verán, ¿no es cierto? Está la presentación, aquí está, ¿no? Entonces, el título para esta ocasión es Generando ideas desde la historia de las matemáticas para pensar la clase de matemáticas, un aporte al abandono del paradigma de la reproducción en las aulas. Particularmente, comentarles de que yo vengo del mundo, digamos, de la docencia de las matemáticas. Soy primero profesor de matemática y después, bueno, obviamente me posgradué en el área didáctica de las matemáticas y muy interesado, ¿no es cierto? No soy historiador ni soy epistemólogo, pero sí digamos, me llama mucho la atención y trabajo un poco en esos ámbitos, ¿no? De la historia y la epistemología de las matemáticas. Por lo tanto, y para la formación del profesorado, es decir, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de filosofía de las matemáticas, efectivamente lo llevamos al punto de filosofía para no filósofos, ¿no? Sino que más bien filosofía para el profesorado de matemáticas e historia también para el profesorado de matemáticas. Entonces, desde ahí voy a hablar, ¿no es cierto? Y la agenda de presentación que he preparado tiene dos puntos en particular. El primero, el hablar, ¿no es cierto?, o tratar de describir de alguna manera lo que he llamado paradigma reproductivista versus el paradigma de producción de conocimientos. Y, en segundo lugar, tres abordajes para pensar la clase de matemáticas, ¿no es cierto?, en distintos niveles, más que nada a nivel de ejemplos, mediante, ¿no es cierto?, el conocimiento de la historia de las matemáticas. Para entrar en terreno, ¿verdad? Primero cuando uno entra a algún sitio web, en internet, ¿no es cierto?, que hoy en día está de amplio acceso, digamos, para todos, o por lo menos para la gran mayoría de la gente, uno encuentra cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, en una página me aparece, ¿no es cierto?, esta presentación de la derivada de una función en un punto, ¿no es cierto?, donde uno puede observar que aparece, ¿no es cierto?, esto de derivadas paso a paso, luego, ¿no es cierto?, aparece también el cómo calcularlas, ¿verdad? Y ejercicios resueltos. Uno observa en el discurso escrito, ¿no es cierto?, que hay un esbozo de definición al inicio, luego esto continúa con un desarrollo, ¿no es cierto?, de un ejemplo, ¿verdad? Y obviamente un énfasis, ¿verdad?, en resultados. ¿M? Por tanto, cuando uno mira videos educativos en YouTube, por ejemplo, también ocurre algo similar, ¿no?
En los libros de texto, otro tipo de recursos, también encontramos cosas como esta. Un libro, ¿no es cierto?, muy clásico, por ejemplo, de la serie Chown, ¿no es cierto?, que habla de geometría analítica. En el capítulo 1 encontramos este título, ¿no es cierto?, coordenadas rectangulares, habla un poquitito de lo que se trata. Luego aparece, ¿no es cierto?, la distancia entre dos puntos, punto de división de un segmento, inclinación y pendiente de una recta, rectas paralelas y perpendiculares, ángulo entre dos rectas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego aparece entonces problemas resueltos, ¿no? Una sección de problemas resueltos y luego una sección de problemas propuestos. Aparece el capítulo 2, ¿verdad? Y así sucesivamente cada capítulo se desarrolla en el mismo formato. Por lo tanto, esto nos da, ¿no es cierto?, un modelo organizacional, ¿no es cierto?, un esquema, ¿no es cierto?, que pertenece a esto que estoy describiendo que denomino paradigma reproductivo, ¿no? Donde se comienza con un enunciado como conjunto de condiciones de partida, ¿no es cierto?, generalmente una definición, una propiedad cuando se enseña matemáticas. Aparecen luego ejemplos explicativos, ¿verdad? O una demostración, en el caso que era un teorema, se sigue con una demostración o una verificación. Y luego entonces tareas de rutina, ¿verdad? Ojalá una buena cantidad ¿no es cierto?, de tareas, ¿no es cierto?, o más bien de ejercicios más que problemas, y se evalúa generalmente en esto mediante un test con foco, ¿no es cierto?, en los resultados, donde aparecen palabras modales como, ¿no es cierto?, o tareas modales como el calcular o el resolver vía algoritmos. Por lo tanto, aquí este paradigma reproductivo se puede, digamos, identificar porque hay un peso, ¿no es cierto?, de esbozo o bien de teoría en general, para luego entrar, ¿no es cierto?, en las aplicaciones, ¿no? Es clásico esto hablar, ¿no es cierto?, de derivadas y aplicaciones de la derivada, por ejemplo, o integrales y luego aplicaciones de la integral, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, este es un aprendizaje basado en la repetición, muchas veces de procedimientos, ¿no es cierto?, y memorización de conceptos. Entonces aparece la pregunta de los estudiantes, y aquí insisto en muchos niveles, ¿no es cierto?, que uno dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y generalmente uno dice, bueno, espera que terminemos la teoría y te voy a decir entonces para qué sirve, ¿no? Me llamó mucho la atención un libro, ¿no es cierto?, que aparece, ¿no es cierto?, en el mercado, ¿no es cierto?, cuando uno busca libros de matemáticas y aparece este que se llama Cómo aprender fácil matemática con 172 ejercicios resueltos, que también apunta, ¿no es cierto?, a la idea de que la repetición es la madre de la enseñanza, según lo que dice Aristóteles, de que los estudiantes entonces necesitan repetir ejercicios resueltos con aspectos básicos para aprenderse los algoritmos, los métodos, esquemas, etcétera, artificios también de la matemática, etcétera, ¿no? Y por lo tanto también da, ¿no es cierto?, acá elementos donde, sin mirar el libro, la descripción es clara en decir que aparecen fragmentos de contenidos explicados antes de resolver los ejercicios, ¿no es cierto?, y que se muestran en distintos esquemas, algoritmos y fórmulas. Por lo tanto, hay un desafío para el profesorado acá, ¿no? Entonces decimos, bueno, ese es el paradigma más tradicionalista, ¿no? Por ahí algunos colegas de la mañana hablaban, ¿no es cierto?, también de la clase tradicional de matemática. Bueno, efectivamente está este gran desafío para el profesorado de cómo enseñar matemáticas en y para enfrentar los desafíos del siglo XXI que ya estamos viviendo. Antes se decía los que vienen para el siglo XXI, no, ya estamos en el siglo XXI y ya llevamos casi un cuarto de siglo. Y seguimos, ¿no es cierto?, un poco digamos, con un paradigma reproductivista que cuesta abandonar, ¿no? Entonces, el problema es que aprendimos matemáticas de otra forma, aprendimos matemáticas reproduciendo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos para dar paso, ¿verdad?, a una enseñanza distinta de las matemáticas y una forma también consecuente de aprender matemáticas distinta? Es como el repeat after me, ¿no? De repita conmigo, las diagonales de un paralelogramo se imitan mutuamente, ¿verdad? Y bueno, con eso, más que entender la propiedad, la aprendo de memoria y después me preguntan acerca de la propiedad y soy capaz de denunciarla, digamos, pero sin necesariamente comprender la idea de fondo. Entonces, eso es un elemento que aparece ahí que llama la atención, porque entonces ahí uno, por ejemplo, puede ver textos, ¿no es cierto? Que la idea de texto en general, no de libro de texto solamente, sino que de texto como cualquier tipo, ¿no es cierto?, de mensaje escrito que tiene, o esquema que tiene, ¿no es cierto?, por eh, finalidad el comunicar. ¿M? Y entonces uno podría preguntarse, el texto podría ser expositivo, sin intentar enseñar, ¿no? Como uno podría ser un texto, ¿verdad?, que expone una teoría, ¿no es cierto?, muy avanzada,
pero también en el caso de que el texto sea explicativo, entonces ¿se enseña? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Hay creencias populares al respecto, ¿no? Por ejemplo, que un buen enseñante es quien explica muy bien, ¿no? Cuando uno dice, mira, este profesor, esta profesora me encanta porque explica, es muy claro en su explicación. Un buen libro de texto también, ¿no? Si trae buenas explicaciones, es un buen libro de texto. He aprendido con el libro de texto, pueden decir muchos, y entonces el libro me encanta porque me explica muy bien. Pero por de pronto entonces, uno podría pensar, un buen estudiante será entonces el que entiende bien, ¿m? Mirado desde la lupa, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Entonces aparece esta suerte de dos paradigmas opuestos, que es lo que quiero presentar en esta primera parte, que es este paradigma más que nada como de la reproducción y un paradigma, ¿no es cierto?, de la producción de conocimiento. Por ejemplo, el entregar el contenido, ¿no es cierto? Cuando uno por ahí dice, bueno, ¿cuál es la labor, ¿no es cierto?, de quien enseña? Bueno, la labor es entregar contenido y el alumno recibe contenido, ¿no? Ahí ya vemos que hay una carga epistémica fuerte respecto a adherir a este paradigma de la reproducción. Y por otro lado, versus, ¿no es cierto?, la construcción de conocimiento, ¿no? Que hoy día se habla, obviamente, de este paradigma, ¿no es cierto?, constructivista también. Por otro lado, el aplicar las matemáticas, ¿no? Versus dar sentido a por qué estudiar matemáticas a través de problemas fundamentales, ¿no? Es decir, uno podría escoger alguno de esos elementos de las aplicaciones para decir, no, no lo vamos a ver como aplicación, sino que va a ser el leitmotiv por el cual tengo que estudiar tal o cual tema. Dar ejercicios, ¿no es cierto? Muchos ejercicios versus, ¿no es cierto?, problematizar y discutir. No, no estoy diciendo con esto de que se abandone completamente, ¿no es cierto?, alguna de estas prácticas. Hacer ejercicio, hacer rutina, automatizar el conocimiento, por supuesto que es parte del juego, pero no es lo único, ¿no? Y efectivamente creo que en eso la clase tradicional eh, tiene mucho, ¿no es cierto?, que modificar en ese sentido, ¿no? En no ser solamente poner el foco en rutinas, ¿no? En que se aprende matemática ejercitando, digamos, ¿no? Sino que pensando también. Pero ¿cuáles son las oportunidades para ese pensamiento, para crear, por ejemplo, en matemática? Y el lugar del laboratorio, ¿no? El laboratorio para verificar versus, ¿no es cierto?, el laboratorio para construir conjeturas y teorizar, ¿no? Dos posturas totalmente extremas, distintas, ¿verdad? Y por lo tanto que requieren y o reclaman un rol del profesorado, ¿no es cierto?, distinto, que ya no es de ese rol, ¿no es cierto?, de explicador, ¿verdad?, de un buen explicador, sino que más bien de un diseñador y gestor, ¿no es cierto?, de tareas, ¿no es cierto?, de actividades para la clase, de tal manera entonces de que se produzca efectivamente la emergencia del conocimiento a través de esas actividades, ¿no es cierto?, que son propuestas, ¿no es cierto?, por este profesor diseñador, vamos a decir, ¿no? Pero entonces nos encontramos frente al problema de cómo transitar hacia el paradigma de la producción de conocimientos en el aula, que queremos que nuestros estudiantes no nos repitan lo mismo que nosotros dijimos, sino que haya un desarrollo de pensamiento, ¿verdad? Haya espacios de creatividad, ¿cierto?, resolución de problemas, etcétera. Si uno se toma de algunas ideas que se trabajan desde hace unos 10, 15 años en didáctica de las ciencias naturales, por ejemplo, se ha planteado allí en el caso de distintos currículos en distintos países, en el caso de Chile también se ha abordado así, esta idea de trabajar las grandes ideas de la educación científica, ¿no? O las grandes ideas de la ciencia también. Winnie Harlem, por ejemplo, dice, una gran idea de ciencia o en ciencia es aquella que se aplica a una amplia gama de objetos o fenómenos, mientras que las que podríamos llamar pequeñas ideas se refieren a observaciones o experiencias particulares. Al respecto, Mitchell, ¿no es cierto?, también señala que un principio unificador que conecta y organiza una serie de ideas o conceptos más pequeños a través de múltiples experiencias es lo que denomina, ¿no es cierto?, como el trabajo con ideas, ¿no?, ideas científicas. Entonces, imitando un poco aquello, uno podría decir, y basándose también en la idea del gran divulgador científico Isaac Asimov, que tiene un libro con ese nombre, ¿no? Grande idea de la ciencia, uno puede decir, tenemos grandes ideas en matemática. ¿Cuáles son aquellos elementos que en matemática debiesen, ¿no es cierto?, eh, estar presentes a la hora, ¿no es cierto?, de la enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles? Bueno, esto lo tiene organizado, ¿no es cierto? Y en una propuesta, ¿verdad? De Harlem, ¿no es cierto? Con respecto a principios, ¿no es cierto? De las grandes ideas en la educación científica, cuando se habla, ¿no es cierto?, de ideas de la ciencia, ideas acerca de la ciencia. Uno podría hacer algo similar, decir ideas, ¿no es cierto?, de la matemática, pero también acerca de la matemática.
Entonces, para abordar esto, les quiero mostrar ahora, entrar en terreno, ¿no es cierto?, ya con ese preludio, a el diseño de clases, ¿no? El diseño de clases que se resume en diseño de tareas matemáticas para que efectivamente sean los estudiantes los que en ese escenario produzcan, ¿no es cierto?, conocimiento matemático, colaborativo, cooperativo, etcétera, ¿verdad? También con fines investigativos para, ¿no es cierto?, considerando a cada docente como un investigador de su propia práctica y desarrollando entonces su profesionalidad docente. Por tanto, para hacer aquello, ¿verdad?, de diseño de clases, uno podría escoger una buena metodología, como el caso de la ingeniería didáctica. Hoy en día también está muy en boga la investigación basada en diseño, que toma algunos elementos, de hecho, de la ingeniería didáctica, ¿no es cierto?, y se basaba un poco en ella para, ¿no es cierto?, generalizar un poco el procedimiento. Pero la ingeniería didáctica que propone, ¿no es cierto?, Michel Artig para asegurar la sistematización, reflexión, mejora continua del proceso, ¿no es cierto?, de diseño, implementación y evaluación, como además un proceso recursivo. Se entiende la ingeniería didáctica como un conjunto de secuencias de clases concebidas, organizadas y articuladas en el tiempo como proyecto de aprendizaje, ¿verdad? Ahí parafraseando a la autora, con una necesidad de renovar la enseñanza de un determinado tema del programa de matemáticas y se pretende dar un soporte científico al diseño de las tareas matemáticas. En este sentido, ¿no es cierto?, se espera que la ingeniería didáctica se pueda asumir como un conjunto de producciones de situaciones de enseñanza-aprendizaje, pero también como una metodología de la investigación, ¿m? Para efectivamente producir, ¿no es cierto?, eh, nuevas propuestas, ¿verdad?, pero en base a lo que se ha recopilado en escenas anteriores. Y consta de cuatro fases, que son el análisis preliminar, la concepción y análisis a priori de situaciones didácticas, la experimentación, análisis a posteriori y evaluación. Particularmente los ejemplos y lo de lo que voy a hablar, ¿no es cierto?, en tres escenarios que les voy a mostrar, eh, tiene que ver con la parte de los análisis preliminares, es decir, lo que tiene relación, ¿no es cierto?, con el análisis epistemológico de los temas matemáticos para la enseñanza puntualmente, que es lo que me voy a referir, pero también que uno después puede complementarlos con otros análisis, como el de la enseñanza del tema, ¿verdad? El análisis del currículo, por ejemplo, el análisis o de los programas oficiales, el análisis de las concepciones, dificultades y obstáculos de los estudiantes, y el análisis de las restricciones institucionales, que nunca faltan, ¿verdad? Según dónde se va a implementar el diseño, que ahí hay una particularidad también que atender. Entonces vamos a entrar a este análisis epistemológico y más bien histórico-epistemológico, entendiendo la historia y la epistemología de la matemática como un dúo irreductible, ¿no? Entonces el primer punto es este análisis histórico-epistemológico vamos a ir a un primer ejemplo, para comprender por qué se produce un error conceptual en la enseñanza. Y aquí les muestro un ejemplo, ¿verdad?, que aparece muy discutido en las redes sociales, pero que viene ya de hace un buen tiempo, que tiene que ver con esta discusión acerca de si la raíz cuadrada de 16 es más menos 4 o es solo 4 o qué cosa es, ¿no? Uno encuentra que entonces hay todavía videos divididos, ¿verdad?, en los cuales se habla de una manera, se habla de otra, pero en todos los casos, ¿verdad?, o por lo menos en la mayoría de los casos, puede ser que alguno por ahí se me escape y no lo he visto aún, ¿verdad?, o no lo conozca, pero en varios de los casos que uno puede observar, efectivamente acá hay como dos, ¿no es cierto?, voy a decir así, dos tipos de posiciones, ¿no? Una que efectivamente dice, no, la raíz cuadrada tiene dos soluciones y la raíz cuadrada, por otro lado, no, me dicen que es el valor absoluto, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿dónde aparece esto, no? También en los libros de texto, ¿no? Libros clásicos. Hoy día en la mañana escuchaba, ¿no es cierto?, al doctor Masi le hacían una pregunta respecto al tema de Baldor, ¿no es cierto?, el libro de Baldor, a propósito, que es un libro muy conocido en Sudamérica. Y bueno, efectivamente ahí aparece el signo de las raíces y ya tiene una posición respecto a aquello, ¿no? Pero no porque sea un libro, no porque sea un video, esté escrito en alguna parte, significa que eso es, no sé, es solamente una posición y tenemos que contrastarla para ver si efectivamente eso eh, tiene, digamos, algún tipo se produce, quiero decir, por algún tipo de interpretación correcta o no, ¿no es cierto?, a partir de la historia. ¿M? Por ejemplo, acá esta definición también de raíz enésima, ¿verdad? Que sea x un número real en un natural, entonces se llama raíz n,
de x a todo número i en R, tal que i a la n es igual a x, y que se puede también escribir de esas otras maneras, ¿no? Bueno, entonces todas estas cosas hay que mirarlas desde una perspectiva histórica y para eso entonces, para poder colocarle un punto también eh, de análisis de cambio conceptual en este caso, decir, bueno, hay un cambio conceptual desde una época a otra y para poder estudiarlo, entonces abordamos acá un modelo, ¿verdad? Que en particular yo lo estudié hace un tiempo atrás para efectivamente mirar este tema, que es el de la raíz cuadrada y que es el modelo, ¿no es cierto?, para explicar el cambio científico mediante el cambio conceptual, propuesto por Stephen Toulmin, ¿verdad? Un filósofo, ¿no es cierto?, ya fallecido hace algunos años, lamentablemente, pero que en su texto La comprensión humana propone este modelo para estudiar, ¿no es cierto?, problemas, eh, digamos, 5 tipos de problemas y para los cuales propone, ¿no es cierto?, 3 vías, ¿no es cierto?, para poder abordarlos, ¿no? En particular, estos 5 tipos de problemas, que son los que están ahí, siempre hay ciertos fenómenos que la ciencia ha tratado de explicar, pero no existe ningún procedimiento disponible que proporcione, ¿no es cierto?, todavía un tratamiento exitoso. Siempre hay fenómenos explicados hasta cierto punto y los científicos esperan explicaciones más completas. Problemas que se presentan cuando consideramos la mutua relación entre diferentes conceptos coexistentes en una misma rama de la ciencia. Este es del cual nos vamos a hacer cargo específicamente, porque aquí uno dice, bueno, la raíz cuadrada es una cosa, pero coexiste otra versión. Entonces, este problema 3 que enuncia Toulmin es el que se viene como anillo al dedo, ¿no? Y otros 2 problemas que no los voy a leer por tiempo, pero efectivamente ustedes los pueden ver en esta gran obra de Toulmin que se llama La comprensión humana. Las 3 formas en las cuales se pueden abordar esta problemática y que vamos a abordar efectivamente el problema 3 es refinando la terminología, propone él, introduciendo nuevas técnicas de representación y modificando criterios para identificar casos en los que sean aplicables las técnicas corrientes, ¿no? Esto lo está pensando, ¿no es cierto?, en el mundo de las ciencias y efectivamente este modelo de Toulmin se ha aplicado a distintas investigaciones como ustedes pueden ver ahí, referidas, por ejemplo, al estudio de la evolución del concepto de ley periódica o el concepto de afinidad, ¿no es cierto?, en química, también, ¿no es cierto?, con respecto al sistema circulatorio y también en matemática en el caso del concepto de continuo. Y les voy a mostrar entonces este trabajo que he realizado hace un tiempo sobre la raíz cuadrada, ¿no?, con el modelo de Turing. Particularmente, ahí está el problema de inicio. ¿Será que es más o menos 2 o no lo es? Bueno, y como les decía, vamos a abordarlo desde este tercer problema de Toulmin, ¿no? Para ello, Toulmin propone un análisis longitudinal que uno puede hacer, ¿no es cierto?, en el tiempo y decir, bueno, ¿desde dónde viene este tema de la raíz cuadrada? Se origina, ¿no es cierto?, esto en la escuela pitagórica prácticamente, venía de mucho antes, por supuesto, pero cuando uno dice, bueno, ¿por qué nos situamos acá hacia el siglo V antes de Cristo? Porque ahí produce también la crisis de los números irracionales, ¿no? La llamada primera crisis, ¿no es cierto?, de la matemática. Y entonces, con el problema de la inconmensurabilidad, ¿no es cierto?, de la diagonal, ¿no es cierto?, de un cuadrado con respecto a su lado, que no sería medible, ¿verdad?, a través de un segmento unidad, y por lo tanto se produce este alogón, este indecible, ¿no? Luego, en un segundo tiempo, uno va haciendo ciertas secciones, va separando en distintos tiempos, tanto como necesite para poder explicar ese cambio conceptual que va sucediendo. Y entonces, en un segundo tiempo, ya sea el siglo III antes de Cristo, cuando aparecen a la hora, ¿no es cierto?, elementos de Euclides, aparece, ¿no es cierto?, ya una reconstrucción para superar la crisis de la teoría de las proporciones hecha por Eudoxio, incluso, ¿no es cierto?, dando sentido a expresiones como las que ustedes pueden ver ahí en pantalla con una notación diferente, claramente no de la época, pero que se refiere, ¿no es cierto?, a esos objetos de la actualidad. Un tercer tiempo ya donde se puede identificar ya la palabra raíz, ¿no es cierto?, y el uso, ¿no es cierto?, de esta palabra en la obra de Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi, en su obra Al-Hab, ¿no es cierto?, cuando propone métodos para resolver ecuaciones, ¿no es cierto?, 6 tipos de ecuaciones con las que ahí aparecen, ¿no?
Y entonces el concepto de raíz ahora aparece ligado a la solución de una ecuación, que uno podría decir, ahí está el germen de la situación finalmente, ¿no? Porque se confunde esta idea de cuando hablamos de raíz como un número y cuando hablamos de raíz como solución de una ecuación. Ya en un tiempo 4 hacia el siglo XVI, ¿no es cierto? Aparece gran desarrollo del álgebra por, ¿no es cierto?, alemanes e italianos, ¿verdad? Particularmente Rudolf, ¿no es cierto? Cristo Rudolf, que eh, da a conocer el símbolo radical, digamos, utiliza el símbolo radical por primera vez por el 1525, y aparecen varias otras notaciones para referirse a esta idea de raíz, ¿no es cierto? Pero es un tiempo en el cual todavía no se aceptan los números negativos. Algunos se atreven a utilizarlos, pero tímidamente, digamos, y no se produce todavía una distinción entre los conceptos relacionados con raíz cuadrada que tenemos hoy día. Ahí está, ¿no es cierto?, la obra de Rudolf, que yo les comentaba, el Diekos, ¿verdad?, donde presenta, ¿no es cierto?, este símbolo de raíz que viene de una R, ¿no es cierto?, estilizada, llaman algunos, y que viene de la palabra latina radix, ¿no? Otra manera de presentar la raíz cuadrada son esas notaciones que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Y finalmente, en un quinto tiempo, donde uno podría decir, hagamos el corte donde está el siglo XVIII en adelante, con la incorporación teórica de los números negativos y los números complejos, el desarrollo de la teoría de funciones, teoría de conjuntos, bueno, toda la álgebra, perdón, toda la matemática moderna, ¿verdad? Que aparece allí desde el siglo XVIII en adelante, el desarrollo de la álgebra abstracta, etcétera, ¿no? Y por lo tanto se ve esta necesidad de apuntar hacia el rigor, hacia la precisión matemática. ¿M? Y entonces, si buscamos en, por ejemplo, en Principios de Análisis Matemático de Rudin y también en el Álgebra Moderna de Herstein, como libros, ¿no es cierto?, muy consagrados en el ámbito científico, encontramos efectivamente esta dualidad, ¿no? Encontramos la dualidad que nos permite poner rigor, ¿no es cierto?, y poder entonces estudiar el tema de dónde está el error posible. Si ustedes se fijan, ahí aparece la noción de raíz cuadrada de un número real donde se utiliza el signo radical, ¿no? Y también hay una expresión que puede ser potencial, ¿no? Como el famoso a elevado a un medio, este que aparece ahí, con una extensión al cero. Pero en la definición de raíz cuadrada, ¿no es cierto?, como solución de una ecuación en el álgebra moderna de Herstein, aparece esto en el mundo de los polinomios, ¿verdad? Y por lo tanto aparece esta definición final que aparece ahí, el número complejo W, si uno va ahora a los complejos para llevarlo, ¿no es cierto?, a la totalidad de sistemas numéricos, por lo menos escolares. El número complejo W es una raíz enésima de la unidad, por ejemplo, si W a la n es uno, pero en ningún momento se escribe con el signo radical. Por lo tanto, aquí ya aparece un primer atisbo, ¿no es cierto?, de decir, parece que cuando utilizamos el signo, este signo, ¿no es cierto?, que propone Cristo Rudolph, efectivamente es para referirse a algo distinto de lo que es, ¿no es cierto?, las raíces, ¿no es cierto?, de una ecuación. Esta parte me la voy a saltar un poquitito porque ya es una cosa, digamos, donde hay que entrar a comprender ciertos símbolos, ¿verdad? Ahí están los cortes de cada época, las 5 épocas, ¿no es cierto? Los aportes de distintos matemáticos, el lugar, la nomenclatura que utilizamos, pero quiero llegar a este mapa, ¿no? Porque este mapa es la representación longitudinal, efectivamente, que permite entender distintas nociones de raíz cuadrada en el tiempo. Y por lo tanto, dónde aparecen, ¿no es cierto?, estas confusiones. Por ejemplo, partiendo desde abajo, ¿no es cierto?, a la izquierda, dice, ¿no es cierto?, ahí origen y descubrimiento de la raíz cuadrada como número indecible o el alogón, la crisis pitagórica, ese es el primer tiempo. Fijémonos solamente, les voy a pedir para no complicar el esquema, en, ¿no es cierto?, los subíndices que aparecen ahí. Los subíndices van indicando estos 5 tiempos que yo les describí hace un momento. Entonces, tenemos ahí el tiempo T1, donde está este origen, ¿no es cierto?, pitagórico, y de antes también, ¿no? Uno puede decir, bueno, todas las civilizaciones que antes también contribuyeron a esta idea. Luego aparece un segundo tiempo, la raíz cuadrada como medida de segmentos, ¿verdad? Es decir, ahora se incorpora a la teoría para concebirlos, ¿no es cierto?, como números, a través, ¿no es cierto?, de esta extensión ¿no es cierto?, de la teoría de las proporciones a través de Eudoxio. Aparece después un tercer tiempo y ahí hay una bifurcación, porque efectivamente se fijan, ahí hay una segunda flecha, ¿verdad?, hacia arriba, en este tercer tiempo que dice uso de la palabra raíz o cosa, bueno, con los cositas le llamaban así a la solución de una ecuación. Y luego entonces aparece en un cuarto tiempo, ¿verdad?, la introducción del signo radical,
radical, ¿no? Para denotar la raíz cuadrada. Y ahí ya vemos que podría estar en el ámbito de la confusión, pero no aún hasta que llegamos, ¿no es cierto?, al tiempo 5. ¿Por qué? Porque hasta el tiempo 4, si ustedes se fijaron, no hay números negativos en la historia, ¿no? Hay algunos usos iniciales y todo, ¿verdad? Pero ya digamos, del siglo XIX en adelante, efectivamente, ya cuando se puede hablar de la función raíz cuadrada, y el concepto de raíz de un número complejo, estos nuevos elementos ponen, ¿no es cierto?, atención sobre cierto rigor que hay que tener en las representaciones, las notaciones, y entonces la misma historia nos va dando la solución, ¿no es cierto?, a un problema conceptual que si bien se presenta en los libros, se presenta en los videos, se presenta en los sitios web, como ya hemos visto, no se abarca desde una perspectiva histórica para poder, ¿no es cierto?, encontrar dónde está el fenómeno y dónde se produce. En esta perspectiva, entonces, tomamos en cuenta primero la refinación de la terminología y por lo tanto hacemos caso, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de eh, definición similar a la que nos presentaba Rudin, ¿verdad? Que es la que aparece allí, y por lo tanto reservamos el uso, ¿no es cierto?, del signo radical para hablar entonces de eh, esa definición de raíz cuadrada de un número real positivo, ¿no es cierto? O no negativo si uno lo extiende al cero. Pero en el caso de que tengamos que referirnos, ¿no es cierto? Como aparece ahí al final, a las raíces cuadradas de un número complejo z, y que eso está muy relacionado después con el teorema fundamental del álgebra, efectivamente ahí podemos usar otro tipo de notaciones, ¿verdad? Sin tener que, ¿no es cierto?, utilizar el radical, ¿no? Entonces el radical queda, por eso ahí el refinamiento de la terminología y las nuevas técnicas de representación apoyan y ayudan, ¿verdad?, para que efectivamente este gran dilema, ¿no es cierto?, que uno lo ve en muchas partes, ¿verdad?, ya se resuelva desde una perspectiva histórica, ¿no es cierto?, y epistemológica. Eso ha sido, digamos, esta primera parte, ¿no es cierto?, que uno podría decir, bueno, ¿para qué uso, ¿no es cierto?, ¿para qué me sirve conocer la historia, ¿no es cierto?, de las matemáticas? Bueno, la historia de las matemáticas queremos plantear, digamos, desde ahí, y estamos muy de acuerdo, ¿verdad?, con lo que hemos escuchado de otros colegas, ¿no es cierto?, en este congreso, en este coloquio, perdón, que efectivamente el uso de la historia de las matemáticas no es para contar anécdotas, ¿no? No es para entretener a los estudiantes, sino que está pensado efectivamente para que eh, ayude a tomar decisiones, ¿no? Decisiones sobre este diseño de clases que decíamos en un principio. Por eso que el título de esta presentación tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo pienso la clase. Y, y uno encuentra en la historia de las matemáticas una rica fuente, ¿verdad?, de ideas, pero también de elementos para poder dilucidar, ¿no es cierto?, ciertas situaciones, digamos, de confusiones conceptuales como la que hemos visto. Avanzando un poco más, vamos al segundo tema, que es generar ideas y reinterpretar temas matemáticos, ¿no? También me puede servir la historia para hacer estos análisis históricos epistemológicos para ello. Y entonces, ¿cómo generamos ideas como profesores, ¿no? Como profesora. Bueno, les presento este caso, ¿no? El habitual tratamiento del teorema de Euclides. Em, El elemento de Euclides, en el libro sexto, en la proposición número 8, dice, si en un triángulo rectángulo se traza una perpendicular desde el ángulo recto hasta la base, los triángulos adyacentes a la perpendicular son semejantes al triángulo entero y entre sí. Entonces, uno observa que esto que está acá, si uno lo mira con un actual libro de texto de secundaria, por ejemplo, eh, por lo general se presenta de la misma manera. Es decir, el teorema de Euclides siempre, ¿verdad?, referido a los catetos, a la hipotenusa, como se suele decir, siempre es un tema vinculado con la semejanza de triángulos. Sin embargo, uno puede notar, ¿no es cierto?, que puede hacer algunas otras conexiones interesantes. Em, a mí me ha tocado por mucho tiempo formar profesores, ¿no es cierto?, en geometría, entre otros aspectos. Y entonces, en un curso que doy efectivamente, hemos puesto atención sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre el teorema de Pitágoras y el teorema de Euclides? Y lo interesante de esto es que uno vea que uno puede presentarse en función del otro, ¿no? En un orden u en otro.
y por lo tanto detectar cuál tendría que ser esa secuencia, esa progresión, ¿no es cierto?, de temas matemáticos para que efectivamente uno pueda ir desarrollando esa organización matemática a nivel escolar o en cualquier nivel, o a nivel universitario también, ¿no? Entonces, como preparamos profesores de secundaria, y soy informador de profesores de secundaria, entonces particularmente este tema me llamó la atención y se los presento a mis estudiantes de esta manera, para que efectivamente haya una conexión más allá, digamos, y con distintos significados para establecer conexiones. Por ejemplo, eh, el teorema de Euclides, ¿no es cierto? Si uno lo presenta desde la semejanza, aparece el teorema de Euclides y uno después puede presentar, puede ir, digamos, más bien hacia el teorema de Pitágoras, ¿no? Eh, pero también uno podría hacer algo al revés. Y entonces cuando uno va al libro uno de la proposición 47 de elementos de Euclides, ahora que ya lo podemos contar, ¿no es cierto? Podemos contar con una versión en español. Resulta interesante que esa representación gráfica que ustedes ven ahí del triángulo con los cuadrados construidos sobre los catetos y la hipotenusa, se prueba, ¿no es cierto? Y Euclides lo hace así, ¿no es cierto? En su obra, lo prueba, ¿no es cierto? Haciendo estos trazados. Y por lo tanto, en estos trazados la idea, y en esto voy a ir rápido para no, digamos, seguramente varios o casi todos de los que están acá conocen esta demostración. Y entonces aparece esta idea, ¿no es cierto?, de el trazado de ciertos triángulos que son congruentes, ¿verdad? Y que por ser congruentes son equivalentes, ¿no? Y luego aparece la idea de que este cuadrado, ¿no es cierto?, en verde, tiene el doble de área que el triángulo GBA. Y de la misma manera, después se prueba, ¿no es cierto?, que el triángulo EBC tiene la mitad de área que el rectángulo BJKI, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, haciendo alguna de esas cosas, aparece entonces la conclusión de que GB al cuadrado, ¿verdad?, es igual a BJ por BE. En particular, acá lo que tenemos, ¿no es cierto? Y este es un tema que quiero rescatar epistemológicamente, el significado que le daban, ¿no es cierto?, los griegos, y que un significado que se ha perdido, ¿verdad? Por lo general, es que esto se ve muy numérico hoy día, pero si uno lo mira desde la perspectiva geométrica, aquí tenemos el área de un cuadrado, ¿m? Que es igual al área, ¿no es cierto?, de un rectángulo. Y por lo tanto, uno podría hablar de que lo que tiene en buena forma, ¿no es cierto?, es la cuadratura de un rectángulo, lo que llamaban cuadratura, ¿no es cierto? Es decir, cómo encontrar o construir, más bien con regla y compás, cómo construir un cuadrado equivalente a una figura dada, en particular a un rectángulo. Entonces, esto nos proporciona otro punto de vista, otra manera de observar qué me dice este teorema de Euclides relativo, en este caso, a los catetos, ¿no? Y por lo tanto, entonces, GB se puede reemplazar por BC, y aquí también BE se puede reemplazar por BA, porque son los lados, ¿no es cierto?, del cuadrado, del mismo cuadrado, y por lo tanto, entonces llegamos a esta primera conclusión. Pero esto no termina ahí, porque si seguimos y trabajamos hacia el otro sector, de la misma forma, entonces llegamos a concluir que AC al cuadrado, que no diré que es el segmento al cuadrado, sino más bien es el área, ¿no es cierto?, del cuadrado que contiene el lado AC, ¿verdad? Que lo podemos ver acá. El cuadrado, ¿no es cierto?, construido sobre el lado AC, ¿m? Tiene esta área, ¿verdad?, que es la misma que AJ por AB, ¿no? Es decir, que el rectángulo que aparece acá, el rectángulo KDAJ, digamos, ¿no? Y entonces, esto es lo que ya cuando uno lo trabaja con las famosas letras del teorema de Euclides, ¿verdad? Con el cual es conocido, aparece, ¿no es cierto?, esta idea de B cuadrado igual Q por C, donde Q es la proyección del cateto respectivo sobre la hipotenusa, y C es la medida de la hipotenusa y B la medida de un cateto. Y entonces hay una nueva cuadratura, ¿verdad?, de este otro cuadrado, ¿no es cierto?, más de color café, digámoslo así, ¿no? Y entonces tenemos estos dos resultados. Y estos son los resultados, ¿no es cierto?, del teorema de Euclides para el caso, ¿no es cierto?, o relativo a los catetos, como se suele llamar. El tercer caso no es tan obvio y claro, hay que hacer una manipulación más algebraica y aparece la parte relativa a la altura, a la hipotenusa. Sin embargo, lo que aquí quiero llamar la atención es pensar el teorema de Pitágoras desde las áreas, ¿no?, como un problema de áreas, de relación de áreas o de figuras equivalentes, y de la misma manera
cómo podemos trabajar, ¿no es cierto?, el teorema de Euclides bajo esa misma tónica, ¿no? Entonces, llegamos a este teorema de Euclides relativo a los catetos a través, ¿no es cierto?, de esta práctica, ¿no? Ese es un punto, digamos, que nos lleva entonces a pensar que examinando eh, los tratamientos históricos de los temas matemáticos, podemos también generar ideas para establecer conexiones de otro tipo, ¿no? Comento esto porque muchas veces cuando uno pregunta por ahí sobre el mismo teorema de Pitágoras, es que, bueno, es el cateto al cuadrado, es la hipotenusa al cuadrado, es decir, siempre se piensa en la longitud, cosa que no es incorrecta, está bien, pero, pero no se piensa en que cada vez que yo tengo, ¿no es cierto?, eh, algo al cuadrado, entonces si yo lo pienso a lo griego, estoy pensando, ¿no es cierto?, en un área, en definitiva, ¿no? Em, por último, ¿no es cierto?, compartir con ustedes algunas ideas, ¿no es cierto?, excepto que le podemos dar en nuestra labor de pensar la clase, ¿no? Y aquí quiero ir a este texto, ¿no es cierto?, de el álgebra, ¿no es cierto?, de Bombelli, escrito por allá por el 1579, o a ver, diré, ¿no es cierto?, difundido por esa época, donde aparece esta idea genial. Obviamente que aquí no está con los símbolos, ¿verdad?, de Bombelli y la manera en la cual lo escribe, que además es un italiano antiguo, ¿verdad?, que cuesta mucho leerlo, pero que sí podemos, ¿no es cierto?, interpretarlo, ¿verdad?, en lo que quiere decir en el lenguaje actual, digamos. Y que aparece esta idea, que es una idea también que aparece muy, a- a- nos invita a pensar, digamos, en cómo generar una clase con esto, por ejemplo. Si tenemos un número positivo, entonces el radical de del opuesto de ese número, lo podemos escribir de esa forma, ¿no es cierto? Como a por menos uno, ¿m? En el radicando, y luego podemos entonces hacer esa separación, que es una separación un poco así al límite, ¿no? Un poco indebida, porque en rigor libros rigurosos, nos dicen que eso se puede separar solamente cuando tenemos el producto de números positivos, digamos, rigurosamente hablando. Pero aquí si jugamos un poco al límite, que es lo que hace la creatividad matemática y que es una de las, puede ser una de las grandes ideas también a desarrollar, eh, nos da luces, ¿no es cierto?, para efectivamente pensar que la raíz cuadrada de menos uno, esa cosa de verdad que aparece como media extraña al principio, que uno dice qué cosa, qué significado tendrá, es un generador de números, de nuevos números, ¿no? Entonces, así como se pensaba, ¿no es cierto?, el uno por repetición genera todos los naturales, bueno, el raíz de menos uno puede ser también un interesante generador de nuevos números. Y aquí aparecen algunos ejemplos que ustedes pueden ver con distintos tipos, ¿no es cierto?, de situaciones en las cuales se puede, digamos, utilizar esta idea, ¿no es cierto?, de Bombelli. Bombelli andaba detrás en esto de la resolución de ecuaciones cúbicas, en particular ese que ustedes ven ahí. Y ya existía, ¿no es cierto?, colaboración de otros colegas suyos, ¿no es cierto?, y de otros matemáticos, como del Ferro, por ejemplo, que ya contaban, ¿no es cierto?, con una expresión, ¿verdad?, para calcular raíces, ¿no?, de ecuaciones cúbicas muy particulares, ¿no? Y en este caso, entonces, aplicando esa fórmula, ¿no es cierto?, Em, aparece, ¿no es cierto?, esta solución, ¿verdad? X es igual a la raíz cúbica de 2 más raíz cuadrada de menos 121 menos, ¿no es cierto?, algo muy parecido a continuación. Y entonces, finalmente, uno observa, ¿no es cierto?, que aquí en los radicandos, ¿no es cierto? Es decir, en lo que está bajo el radical cúbico, el 2 más 11, ahí, ¿no es cierto?, haciendo esa separación que decíamos antes, el 2 más 11 raíz cuadrada de menos uno y el menos 2 más 11 raíz cuadrada de menos uno da a pensar entonces de que pareciera ser que hay una forma estandarizada que es del tipo a más b por raíz de menos uno, ¿no? Porque esto es una práctica no solamente que viene de acá, sino una práctica también que ya venía ocurriendo con otras expresiones. Entonces uno podría preguntarse, ¿habrá un A y un B que satisfagan la relación que ustedes ven ahí? Y por lo tanto, entonces, bueno, nos ponemos en de resolver esa situación
Y nos encontramos entonces que, bueno, si la raíz cúbica es igual a más b raíz de menos uno con a y b enteros positivos, ¿no?, que queremos encontrar, veamos si los encontramos. Entonces hacemos, ¿no es cierto?, el arreglo algebraico que todos conocemos, y luego entonces desarrollamos el cubo del binomio, y finalmente necesitamos, sí, para esto, aceptar algunas cosas, ¿no? Necesitamos aceptar que la raíz cuadrada de menos uno al cuadrado es menos uno, y eso vamos a ver que va a ser una buena idea, porque efectivamente después la raíz cuadrada de menos uno se le llamamos y, efectivamente, el i al cuadrado, la unidad imaginaria que se llama hoy en día, es igual a menos uno, efectivamente. Y también aceptar, ¿no es cierto?, esa descomposición, que el cubo se puede descomponer como el cuadrado por lo simple, ¿m? Y por lo tanto también va a ser coherente, ¿verdad?, con lo que después vamos a llamar las potencias de la unidad imaginaria. Reordenando un poco el asunto, entonces llegamos ahí a la igualdad de polinomios, ¿verdad? O más bien de expresiones, ¿no es cierto? Algebraicas, y llegamos entonces a que la vale 2 y que el b vale uno, y por lo tanto encontramos entonces esa forma deseada, ¿no? La forma a más b raíz de menos uno, que se puede encontrar para las dos soluciones. Y el bingo acá, ¿no es cierto? La guinda de la torta que ocurre para Bombelli, es que se da cuenta entonces que, y ya lo sabía de antes, ¿verdad? Sabía de antes que efectivamente esta ecuación, ¿no es cierto?, tiene una solución igual a 4, que es muy fácil de inspeccionar, pero que luego Recording in progress.